Continuamos, amigas, amigos, en TV Perú Noticias, su edición matinal, y como se había anunciado, tenemos el gusto de presentar al vicepresidente del Parlamento andino, parlamentario andino, también representando a nuestro país, el señor Wilber Bendezú Carpio, con quien vamos a tratar diversos temas de interés dentro de la esfera de la comunidad andina. ¿Cómo está? César, muy buenos días. Carolina, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Bueno, un tema que queríamos plantearles lo relativo a una preocupación común que existe en la región andina en cuanto al desplazamiento de estas fuerzas narcoterroristas. Ya vemos que el fenómeno en el Perú ha estallado de una manera ya desproporcionada y de tal forma que nuestras Fuerzas Armadas deben combatirlo con eficacia. Pero ¿qué puede hacer la comunidad andina para evitar estos desplazamientos de dichas fuerzas? Además, César, creo que es importante agregar los 130 correos hallados en esta famosa computadora de Reyes. Así es. ¿No es cierto? Y que ha sido, obviamente, difundido. Que demostraba una serie de contactos con el periódico con el Perú, del país, el diario El Comercio, en el cual se señala nítidamente esa vinculación, esa relación que existía entre este organismo terrorista de Colombia con el MRTA del Perú. Y más allá de eso, creo que es importante relevar algo, antes de contestar la pregunta, lo que ha hecho el Parlamento Europeo hace poco y que ha acordado finalmente indicar que el MRTA es una organización terrorista. Acuérdate que el año pasado, cuando tuvimos la reunión de Eurolat y llegó precisamente José Ignacio Salafranca, todo el mundo estuvo en contra del Parlamento Europeo por la decisión que habían tomado en ese tiempo de no incluir en esa lista al MRTA. Pero hace poco ya el Parlamento Europeo ha tomado esa decisión y creo que para bien, porque eso también permite que organismos que existen allá en Europa no den ningún tipo de ayuda a este tipo de organizaciones. Ahora, ¿qué cosa creo que nosotros debemos hacer en el bloque de la región andina? En primer lugar, creo que hay que establecer que es aquí donde existe la mayor cantidad de producción, fundamentalmente de ese producto llamado la coca. Y en segundo lugar, creo que estas organizaciones terroristas no solamente ya tienen esa modalidad de antes, sino que ahora, peligrosamente, también actúan aliadas con el narcotráfico. Y creo que eso hace que esto tenga una mayor intensidad, no solamente en el accionar de esta gente, sino también un mayor financiamiento para poder actuar impunemente. Y en ese sentido lo que plantea usted, congresista, es una comunidad andina de noticias, donde se pueda manejar información respecto a estas personas que atentan contra la seguridad de todos, pero que sea algo que aporte a la región en general, ¿no es cierto? Fundamentalmente un lugar en el cual se pueda concentrar todas estas informaciones que provienen de estos 4 países que conforman la comunidad andina, porque valgan verdades, hasta el día de hoy, cada uno de nuestros países camina por su lado, ¿no es cierto?, en esta lucha contra el narcoterrorismo. Y creo que es importante que en este caso la comunidad andina pueda establecer un lugar en el cual se pueda no solamente filtrar todas estas noticias, sino darle también, en este caso, la salida, la solución a estos problemas que son muy graves para nuestra región. Pero es que hay elementos que evidentemente ponen en situación de diferencia a los países integrantes de la comunidad. Lo hemos visto en Bariloche, la presencia de tropas norteamericanas en bases militares de Colombia. Usted ha aludido al tema de la computadora de Reyes, este terrorista de la FARC, que fue abatido en territorio ecuatoriano y que ha creado pues también un interregno entre Ecuador y Colombia, y ahondando las diferencias que suele profundizar el presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto al Perú por su distinta visión económica, de desarrollo económico. ¿Cómo podemos primero arreglar esto para pasar a lo segundo? Ese es un tema bastante complicado. Creo que ese es un tema, digamos, central en estos momentos, estas disonancias de tipo político que tenemos el día de hoy, por un lado Ecuador con Colombia, por otro lado estos insultos que a veces viene de Evo Morales contra el presidente Alan García, pero más allá de eso, creo que nuestros países tienen que hacer y debemos hacer el esfuerzo para poder cohesionar una sola política que pueda, en este caso, combatir el narcoterrorismo. Creo que tenemos en algún momento que llegar a una situación en la cual plantearnos que hay un peligro latente, que hay un peligro que está avanzando en nuestros países y que definitivamente tenemos que estar juntos en estos temas. Y creo que tenemos que buscar, más allá de nuestras disonancias, más allá de nuestras discrepancias, ese camino que logre cohesionar una política
que pueda juntar a nuestros países y combatir el narcoterrorismo. ¿Cómo deberían manejarse estos mecanismos legales para que se facilite la detención y el traslado de estas personas? Ya ha habido algunos intentos, hay algunos acuerdos previos entre nuestros países y creo que esto hay que consolidarlo. Creo que hay que dejar de lado un poco la política del día a día y hay que enfrentar con seriedad estos temas, así como el tema económico. Mire la paradoja que vivimos el día de hoy. Por un lado tenemos estas discrepancias de tipo político, por un lado Ecuador y Colombia están distanciados, por un lado el Perú y Bolivia tienen también sus discrepancias, pero por otro lado el tema económico es el que no se ha detenido. El 2005, por ejemplo, el intercambio comercial entre nuestros países llegaba a los 4.500 billones de dólares. Hoy, el 2009, el intercambio comercial entre nuestros países llega a 7.200 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si estamos en plena discrepancia, por qué si estamos en plena beligerancia, nuestra economía crece, nuestro intercambio comercial crece? Y eso significa que estamos avanzando en la parte más sólida de la integración, ¿no es cierto?, por buen camino. Eso significa que más allá de los problemas que afrontamos en estos momentos, esa cohesión económica está haciendo posible la integración de nuestros pueblos. Mira lo que ha pasado cuando el Ecuador, por ejemplo, impuso sus salvaguardas arancelarias a los productos peruanos. La economía en el Perú, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tuvieron severos problemas. 400 empresas se afectaron, perdimos 150 millones de dólares y ahí es donde la gente dijo, bueno, la integración sirve para también proteger a nuestras industrias. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer ver que más allá de las diferencias, tenemos que encontrar caminos y rutas para poder resolver estos problemas de fondo. Un problema de fondo es la economía, que creo que va por buen camino. Este otro problema, que es el narcoterrorismo, también tiene que encontrar ese tipo de solidez. Legal, ¿no? Aunque está planteado en otra esfera, que es la Unidad de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el tema del armamentismo que denunció el presidente Alan García, esta carrera desproporcionada, desbocada que enfrentan algunos países como Chile, hoy nos refleja una realidad distinta. Ya la presidenta Michelle Bachelet de Chile está proponiendo, por ejemplo, quitarle esta asignación del 10% de la Corporación del Cobre, de Codelco, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede opinar el Parlamento andino o la comunidad andina al respecto? Aunque el tema de UNASUR, César, como tú muy bien lo has dicho, va más bien en el sentido de buscar el desarme en nuestros países, por esa enorme cantidad de dinero que se dedica a la compra de armas, ¿no? Que como muy bien lo ha señalado el presidente Alan García, para vergüenza de nuestros países gastamos 38.000 millones de dólares. Gracias. Y en el caso, por ejemplo, de Codelco, no te olvides que Codelco significa en las exportaciones de Chile el 48% de sus ingresos por concepto de exportaciones, de manera que estamos hablando de un monto bastante significativo. Y creo que esta iniciativa de la presidenta Bachelet, ojalá, pero no olvidemos que estamos en una etapa electoral en Chile, de manera que esperamos que no sea solamente producto de una coyuntura, producto de una circunstancia, que no esté solamente acoplada al proceso electoral que se está viviendo en Chile, sino que de verdad sea una decisión que se tome allá en ese país. Y creo que en este caso sí debemos de saludar esa iniciativa y ojalá vaya por buen camino, porque creo que la ruta del desarme, en este caso de los países de UNASUR, es muy importante para la paz entre nuestras naciones. ¿Y cómo se va a ver este tema en el Parlamento andino? Porque recién usted el pasado 30 de agosto había mencionado que iba a ser suya la propuesta del presidente, ¿no?, expresar su preocupación respecto al importante gasto armamentista. Nosotros vamos a tener una reunión este fin de mes allá en Bogotá y naturalmente esta propuesta del presidente Alan García la hemos hecho nuestra, especialmente la delegación de Perú, para llevarla allá a Bogotá y hacer que nuestra institución pueda aprobar en el sentido de que no solamente saludar esta propuesta, sino invocar a estos países para decirles que ese es el camino. Creo que no habrá paz entre nuestras naciones, no habrá tranquilidad, no habrá crecimiento económico de verdad entre nuestros países si no encontramos la paz. Ya en el terreno de la política interna usted ha levantado la voz porque el Congreso de la República del Perú no ha tenido en consideración a los peruanos que viven en el exterior y que habían solicitado tener una representación en el Parlamento Nacional. ¿Cabe todavía un espacio para que el Congreso peruano pueda rectificar? En esta etapa no creo, César. Lamentablemente 3 millones de peruanos que viven en el extranjero han quedado marginados del proceso electoral, pese a que 600.000 peruanos, de acuerdo a las cifras que maneja la Oficina Nacional de Procesos Electorales, están inscritos y pueden votar en el extranjero, han quedado prácticamente dejados de lado.
A mí me parece un absurdo esto porque inclusive el propio presidente Alan García tuvo la iniciativa el 2006 para darle representación, en este caso a los peruanos en el extranjero.